Muy, pero muy buenos días, mis estimados y estimadas estudiantes. Nos volvemos a encontrar. En esta ocasión vamos a tratar un tema que les va a servir en su redacción. El tema a tratar es eliminación de oraciones. ¿Mm? Como ustedes aprecian, este es el primer tema o primera semana de este segundo trimestre, ¿no? Eh, pero antes de tratar con profundidad este tema, tenemos que tener en claro sus objetivos. Como primer objetivo es potenciar y desarrollar tu capacidad de discernimiento o de criterio. Otra, otro objetivo es estimular tu capacidad analítica y sintética. Y por último, objetivo tenemos proporcionar un método práctico y directo que sirve de orientación básica para resolver una diversidad de ejercicios para así evitar los vicios de la redacción. Eso concierne a los objetivos de la eliminación de oraciones. Ahora vamos a ver su teoría, su definición. Como ustedes saben, que este tipo de ejercicio de escrito verbal posee la habilidad de separar una oración dentro de un grupo para que el estudiante tenga que limpiar o depurar el texto, para así obtener un conjunto de oraciones unitarias y con sentido lógico, ya sea con coherencia, con concordancia y teniendo en cuenta el buen uso de los conectores lógicos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la estructura. Como ustedes pueden apreciar, todo ejercicio de actitud verbal presenta estructura. Eh, este ejercicio comprende 5 oraciones que se presentan con letras consecutivas, 4 de las cuales están coleccionadas en un mismo tema y una resulta no pertinente. Para que tengamos bien en claro la estructura, ahí les comparto un esquema. Como pueden apreciar, vemos un texto en la cual se presenta 4 enunciados y uno no pertinente. Luego tenemos una serie de alternativas de eliminación, en las cuales una de ellas puede ser la posible respuesta o la clave. Ahora pasamos a los criterios de eliminación. Eh, la eliminación de una oración dentro de un texto puede presentarse presentando 2 criterios básicos, la de redundancia y la de impertinencia. A ver, tenemos 2 criterios, ¿no? La de redundancia e impertinencia. La redundancia que reitera innecesariamente una idea ya incluida o expresadamente en otro enunciado. El de la impertinencia, que aporta una información ajena o contradictoria con el tema que se desarrolla en el texto. Eso fue en base a sus criterios. Ahora vamos a ver más a fondo el primer criterio, el de la redundancia. La redundancia presenta 3 variantes: eh, redundancia simple, redundancia compuesta, redundancia implícita. En la redundancia simple se elimina la oración que expresa un segmento informativo contenido en otro enunciado de mayor riqueza informativa.
La segunda variante, la redundancia compuesta, se elimina la oración que reitera lo ya expresado en más de un enunciado. Y finalmente, la variante implícita o redundancia implícita se elimina la oración que se puede entender tácticamente a partir de lo señalado en otras u otras unidades informativas. Para tener más en claro, todo en base a la redundancia, tenemos una serie de ejemplos. Como primer ejemplo de la redundancia simple, ¿no? Dice, las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. Su finalidad era eliminar fragmentos del hueso ocasionado por algunas contusiones o enfermedad cerebral. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitaban en el ser de la persona. Entonces, en este primer ejemplo, de acuerdo a la redundancia simple, tenemos que eliminar el enunciado 4. Entonces, la respuesta a la clave sería de él. Ahora vamos a ver la redundancia compuesta. El emisor y el receptor son elementos de la comunicación. El emisor es el elemento de la comunicación que, haciendo uso del código, emite el mensaje. El canal es el medio físico a través del cual se envía el mensaje. El contexto es otro elemento fundamental de la comunicación. El receptor es el elemento que recibe la información y también se le llama decodificador. Entonces, como es redundancia compuesta, porque vamos a eliminar al enunciado, al primer enunciado, porque se comprende, hay cierta redundancia tanto en el emisor y en el receptor de lo que se está hablando ya en el texto. Entonces, la respuesta sería la letra A, ¿no? O el primer enunciado. Muy bien, ahora pasamos a la redundancia implícita. Ahí vamos a tener mucho criterio para sacar o deducir este enunciado. El viajero se colocó su sombrero y salió con un paraguas. Caminaba como evitando mojarse los zapatos. Con cautela miraba que en las laderas de asfalto se formaban riachuelos. Se producía una intensa precipitación. Decidió regresar al alojamiento, pues no era propicio seguir la marcha. Entonces, como no está en claro ahí en lo que nos quiere dar el enunciado, eliminamos el enunciado 4. Se producía una intensa precipitación. Entonces, ese enunciado se elimina. Y la clave sería D, ¿no? La letra D. Muy bien, ahora pasamos a hablar acerca de la observación de este primer criterio. La redundancia implica que la información de una oración ya está expresada en otra. Por ejemplo, el pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Como ustedes pueden apreciar, tanto en la oración B está contenida con la construcción de la oración A. De manera gráfica la podemos explicar así, ¿no? Entonces, la oración A está constituida está contenida o construida
por una parte del enunciado B. Gráficamente ahí lo podemos apreciar, ¿no? Muy bien, eso fue en base a la observación. Ahora vamos a ver el segundo criterio, el de la impertinencia. El de la impertinencia también presenta variantes. Una primera variante es directa y una segunda variante por contradicción. Directa, se elimina la oración que aporta una información ajena o distante al tema central desarrollado en el texto. Tenemos varios tipos o clases de impertinencia directa. Por énfasis en un aspecto específico, por desfase de tiempo, espacio, por referirse a otro, elemento, por enfocar el tema desde una perspectiva diferente. Y el otra variante, por contradicción, se elimina la oración que se opone a lo afirmado por los demás enunciados. Ahora vamos a hablar acerca de la impertinencia directa a través de un ejemplo, ¿no? El termómetro es un aparato que mide la temperatura. El más común consiste en un tubo capilar graduado. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. El extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. Entonces, en la impertinencia directa, según la impertinencia directa, eliminamos el tercer enunciado. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Entonces, la alternativa sería la letra B. Ahora vamos a ver principales formas de impertinencia directa. Por énfasis en un aspecto específico, ¿no? A ver, César Vallejo escribió obras dramáticas, César Vallejo escribió obras poéticas, César Vallejo escribió Los Heraldos Negros, César Vallejo escribió obras narrativas, César Vallejo escribió obras ensayistas. Entonces, como nos dicen en su primer, ¿no? Por énfasis en un aspecto específico. Entonces, como notarán, en el tercer enunciado hay hay un aspecto específico de César Vallejo, que nos indica que escribió Los Heraldos Negros, por ende, se va a eliminar la tercera o el tercer enunciado. Muy bien, ahora vamos a ver el otro. Por desfase de tiempo espacial, ¿no? Desfase temporal, de tiempo o espacio. En el Renacimiento hubo muchas creencias místicas ligadas con la tradición hermética. En la época medieval, la teología fue la ciencia por excelencia. En el medioevo se fundaron las universidades. Las cruzadas se realizaron en la época medieval. En la edad medieval se dio un gran desarrollo de alquimia. Como ustedes pueden apreciar, por tiempo y espacio, vamos a eliminar el, el medioevo, ¿no? Porque estamos hablando de una época de una serie de acontecimientos que nos están hablando de la época del Renacimiento, de todo lo que concierne a la Edad Media, pero hay una oración que enfoca una época determinada. En el medioevo se fundaron unas universidades, ¿no? Eso, por ende, se va a excluir o eliminar ese enunciado. Ahora vamos a ver el desfase espacial. La selva peruana está localizada en la parte oriental del territorio peruano, al este de la cordillera de los Andes. Su territorio está recorrido por los más caudalosos ríos del mundo y conforma
la cuenca hidrográfica más grande de la Tierra. El mar peruano es un mar frío dentro de la zona tórrida. En él proliferan microorganismos, vegetales y animales que han hecho de él uno de los más ricos de la Tierra. Cuentan con un enorme potencial forestal, la más variada fauna silvestre, recursos petrolíferos y abundantes recursos hídricos. Sin duda, la selva peruana es la mejor esperanza para América Latina y la humanidad. Entonces, estamos hablando de lo que concierne a todo lo que es la selva. Pero en el tercer enunciado nos habla del mar peruano. Entonces, por ende, se elimina este enunciado. Y la alternativa es la B. Muy bien. Ahora vamos a ver por referirse a otro personaje. Muy bien. Acá vamos a deducir que en este texto notarán que hablan del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Pero en el cuarto enunciado nos hablan de a un escritor chino. Por ende, por este criterio, vamos a excluir el enunciado 4, porque se refiere a otro personaje que no corresponde a lo establecido o que presenta en el enunciado. Muy bien, eso es por referirse a otro personaje. Ahora vamos por enfocar el tema desde una perspectiva diferente. El Perú, desde muy remotos tiempos, fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidos gracias a las ciencias arqueológicas. El Perú, situado en la parte central y occidental de América del Sur, es el tercer país de esta región en tamaño. El territorio peruano presenta tres regiones definidas: la costa, la sierra o región andina y la selva o Amazonía. La costa es una faja territorial de 40 kilómetros a 80 kilómetros de ancho, por enfocar el tema desde una perspectiva diferente. Entonces, como notarán, el primer enunciado nos habla del tema, pero desde una perspectiva diferente, por ende se elimina el primer enunciado y la alternativa correcta sería la B. Ahora vamos a ver la impertinencia ya por contradicción. Entonces, también las cosas tienen vida. Las sillas que esperan con los brazos abiertos, las piedras que se agolpan en los caminos, los mismos que las rosas que se agregan en la sombra, los árboles que se mecen, en realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. Hay que mirarlas a menudo, no como personas, sino como cosas, como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro. Entonces, por contradicción, se excluye el cuarto enunciado, porque está contradiciendo al opuesto en sí por la premisa o por el tema establecido, ¿no? Muy bien, eso es en base a la impertinencia por contradicción. Ya hemos visto, entonces, es la impertinencia en base a la contradicción. Por último, ya para terminar con este tema, tenemos los métodos de solución. Para resolver un ejercicio de eliminación de oraciones, debemos aplicar la siguiente metodología. Como primera metodología es efectuar una lectura atenta y comprensiva de cada uno de los enunciados. Determinar la idea. Segundo metodología es determinar la idea principal que se desarrolla en el fragmento y titularlo. Y por último, metodología o método, debemos proceder a eliminar la oración no pertinente y hacer además la relectura del texto sin la misma. Muy bien, eso fue en base a la eliminación de oraciones. Espero que les
haya gustado este tema muy entretenido, muy bonito, muy didáctico. Eh, nos vemos hasta la próxima videoconferencia. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bye.